Jacobo, Santiago y otras mujeres que se mencionan en el Nuevo Testamento son hermanos, medios hermanos del Señor Jesús. Sin embargo, si usted analiza esta carta, usted va a encontrar que jamás ellos, es decir, Santiago ni Judas, no estoy hablando de Judas Iscariote, sino más bien de Judas, el escritor de la otra carta del Nuevo Testamento, ni Santiago ni Judas se aferran a la familiaridad que tenían con el Señor Jesús, sino más bien se declaran siervos del Señor Jesús. Ahora, hemos visto también esto la semana pasada en la introducción, pero vale la pena repetirla, que Jacobo, así como Santiago, no eran fieles seguidores del Señor Jesús desde su infancia. No. Aunque Jesús era mayor que ellos todavía, ellos crecieron en una casa normal, común, como cualquiera de los muchachos de esta iglesia, o como usted creció en una casa con otros hermanos. Así fue el desarrollo físico del Señor Jesús, de Jacobo o Judas y de Santiago, dentro de una casa normal, común. Así que lo que encontramos más bien es que los hermanos no creían al Señor Jesús cuando éste comenzó su ministerio. Es decir, Jacobo no le creía a Jesús y más bien trató de burlarse de él en cierta forma cuando le dijo: mira, si tú quieres hacerte conocido de las multitudes, pues entonces sube a la fiesta de los tabernáculos y haz tus maravillas, de esa manera la gente te va a conocer. Y no lo estaba dando como un buen consejo, sino más bien como un consejo con la intención de burlarse de él. El Señor Jesús le contestó: aún no ha llegado mi tiempo, suban ustedes y después voy a subir yo. Y así entonces terminó la conversación. Pero eso nos deja ver que Santiago o Jacobo pues no creían en el Señor Jesús. ¿Cuándo aprendió que Jesús es el Señor? ¿Cuándo aprendió que Jesús es su Salvador? ¿Cuándo aprendió él a ser un siervo del Señor Jesús? Cuando Jesús resucitó. La Biblia nos afirma, y creo que en unas porciones que hemos leído esta mañana, pues nos dicen por ahí que el Señor Jesús se presentó a varios después de su resurrección, y después menciona y a Jacobo en una forma muy especial, porque de esa manera pues Jacobo, él comenzó a cambiar su forma de pensar a tal extremo de hacerse un fiel seguidor de Jesús. Y aquí en esta carta, él ya era un líder, él era el principal líder de la iglesia en Jerusalén. El primer pastor de la iglesia en Jerusalén era nada menos que Santiago. Así entonces, ahora lo escuchamos o lo vemos a Santiago en esta carta y podemos ver sus convicciones y podemos ver su enseñanza, que contienen especialmente dos cosas importantes. Una, reprensión, porque la iglesia en aquel entonces, aunque era bastante nueva, estaba comenzando en las cosas del Evangelio, todavía pues había muchas corrientes que se estaban infiltrando ahí, entre ellas el judaísmo. Y desde luego, pues Santiago ve la oportunidad de corregir. Y la segunda cosa que podemos ver en esta carta es más bien el aliento que Santiago le da a la gente que estaba sufriendo una persecución por causa del Evangelio del Señor Jesús. Y entonces, con estas dos cosas, reprensión y aliento, él procura que sus lectores lleguen a ser cristianos maduros, porque Dios necesita cristianos maduros. Dios necesita cristianos maduros, que tú y yo crezcamos en nuestro cristianismo para ser cristianos maduros, que no nos dejemos arrastrar por cualquier corriente de este mundo. Cualquier filosofía que viene a este mundo ya nos perturba o nos tumba, de ninguna manera. Ahora, hay razones por las cuales estoy tratando de poner un poco de énfasis en esta carta. Una de ellas es que estamos en este afán de crear en nuestra iglesia esta forma de proceder
esta forma de actuar como cristianos maduros, una forma discipular, una manera de ayudar a otras personas que están recién creciendo en las cosas del Señor, o que tal vez tienen poco tiempo en las cosas de Dios, o que en esta mañana van a recibir a Cristo como Salvador personal. Que sientan que hay gente en esta iglesia que se interesa por ellos, que sientan que hay gente en esta iglesia que no vive un cristianismo aislado, no vive un cristianismo egoísta, sino más bien un cristianismo que quiere compartirlo, quiere participar en el desarrollo espiritual de otras personas. Ahora, es importante considerar varias cosas aquí. Uno, que sea como sea, muchas veces, simplemente por ser cristianos tan pasivos, nos hemos dejado influenciar por corrientes de este mundo. Hay cristianos que no pueden ver la diferencia entre ser un cristiano y ser un mundano. Para ellos es igual estar un día aquí y estar otro día acá. Y todavía en algunas ocasiones hasta reclaman que se les ayude. ¿Por qué? Porque, bueno, asisten a la iglesia o asisten a cualquier congregación. Bueno, tu asistencia no es una buena razón para que de repente Dios te bendiga. Es importante que nos reunamos. La palabra del Señor nos dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es un mandamiento, un mandato que encontramos en la palabra del Señor, pero no es una buena razón para que Dios te bendiga. Si Dios va a bendecir tu vida, va a ser más bien por tu obediencia, por tu fidelidad, por tu sometimiento a las cosas de Él, no por tu asistencia. Hay personas que asisten a esta iglesia y aún no conocen a Cristo como Salvador personal. De modo entonces que esa no es una buena razón. Lo importante más bien es que seas un cristiano maduro. Y esa es la intención de Santiago y es mi intención al compartir contigo este tema en esta ocasión. Esta carta hace el uso de la mayor cantidad de verbos imperativos que en cualquier otra carta del Nuevo Testamento. Hace el mayor uso de verbos imperativos. Léelo, sería magnífico. En esta carta hay solamente 108 versículos. Súmalos. Los versículos de cada capítulo vas a encontrar que hay 108 versículos. Pero en estos 108 versículos hay 59 mandamientos. Nota entonces que el interés del apóstol o de Santiago es no solamente escribir una carta de consuelo, sino que es importante que nosotros los cristianos entendamos nuestra posición. Somos nuevas criaturas y lo que está viendo la gente de ti es el mensaje que está recibiendo de tu cristiandad, de tu cristianismo. Es lo que tú estás diciéndole a otras personas de tu creencia en Dios. Es decir, si no eres un creyente maduro, lo más probable es que estés confundiendo con tu vida, estorbando con tu vida, estorbando con tus declaraciones y hasta estorbando el desarrollo de esta iglesia con tu presencia, porque algunos pensarán, es de la iglesia, pues entonces está bien, así se vive el cristianismo, y no es así. La palabra del Señor entonces nos muestra aquí algo que es sumamente importante. En 108 versículos, 59 de estos versículos son mandamientos. Y vale la pena que los leamos y subrayemos cada uno de ellos para aplicarlo a nuestra vida. Es importante, mis queridos hermanos, que como cristianos veamos la urgencia de ser cristianos maduros. ¿Ok? La siguiente cosa que me gustaría que veamos aquí en estos versículos es que Santiago le va a decir a los creyentes que Dios es misericordioso, es muy misericordioso. Mire por favor el capítulo 1, los versículos 17 y 18. Voy a leer
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sería magnífico, subrayos este versículo, porque dice que todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, el versículo 18 pone un poco más de énfasis en esto y dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. En otras palabras, por su voluntad, solamente por su gracia, Él nos hizo nuevas criaturas. Nos hizo nuevas criaturas. No porque te lo merezcas. Hace un momento me dirigí a las personas que nos están visitando y algunos conocen a Cristo como Salvador personal. Vuelvo a repetirte lo siguiente: es solamente por su gracia, su buena voluntad, que en esta mañana tú estás aquí con nosotros. No porque eres buena persona, no porque tienes tal vez hijos a quienes estás cuidando bien, eres un buen padre, tal vez eres un buen esposo, quizá eres un buen vecino, eres un buen trabajador. Todo eso está muy bien, pero no es por eso que te mereces la salvación. Es solamente por la pura gracia de Dios. Pero ese mismo Dios de misericordia, es un Dios que es celoso. Y mire por favor lo que encontramos en el capítulo 4. Capítulo 4 y el versículo 5. ¿Qué dice? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que Dios es celoso y Dios reclama toda nuestra completa devoción. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Él no comparte su gloria con nadie. Y lo que Él quiere de ti y de mí es que seamos devotos de Él. Que seamos devotos de Él. Es decir, no solamente quiere tu asistencia. Sales de este lugar y vas en el micro, sigues siendo un cristiano. Llegas a tu casa, sigues siendo un cristiano. Te sientas con tus familiares inconversos para comer, sigues siendo un cristiano. Mañana temprano te levantas para ir a trabajar, sigues siendo un cristiano. Vas a tu centro de labores 8 horas, o 10 horas, o 12 horas, sigues siendo un cristiano. Te acuestas a dormir, sigues siendo un cristiano. Y Dios quiere que tu vida devota sea para Él. Así que, mis queridos hermanos, es importante que podamos ver estas cosas que estamos repasando en cierta forma aquí en el libro de Santiago. Hoy día quisiera ir a otra frase más del primer versículo del primer capítulo. La siguiente frase que encontramos aquí en este primer versículo dice: a las 12 tribus que están en dispersión. A las 12 tribus que están en dispersión. Aunque no vamos a entrar exactamente en muchos detalles todavía, me gustaría que entendamos algo que es sumamente importante. Él está escribiendo a los judíos. Y aunque no está hablando de 12 tribus perdidas, porque no existe tal cosa, más bien hay que recordar que si el Señor ha dispersado al pueblo de Israel por todas partes del mundo, y por todas partes del mundo hay judíos, hay que recordar que para Dios no hay ningún problema en cuanto a esto. Ilustró esta situación
con el valle de los huesos secos. ¿Se acuerda de esa historia en Ezequiel? Ahí están, en una especie de cementerio o de fosa común, cientos, miles de huesos. Y Dios le dice al profeta que hable, predique a ellos. Y comenzaron, dice, a levantarse. Primeramente los huesos encontrándose entre huesos, formando tendones entre ellos, cubriéndose de piel entre ellos, y así fue como nos ilustra que un pueblo que aparentemente está disperso y que no hay forma de que se junte otra vez, un día Dios lo va a llamar, lo va a silbar, y su pueblo se reunirá otra vez. No hay problema con eso. Pero lo que está hablando aquí Santiago es más bien que hay un grupo de hermanos creyentes en Cristo, judíos, que han salido del judaísmo para venir al cristianismo y por causa de su fe en Cristo están siendo perseguidos. Han tenido que dejar su casa, han tenido que dejar su ciudad, han tenido que dejar su patria porque están por todas partes del mundo dispersos. Incluyendo entre los judíos algunos gentiles que se aferraron al Señor Jesucristo. Mire por favor lo que encontramos en Romanos el capítulo 2. Romanos el capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Se nos dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras, es lo que Pablo más o menos estaría diciéndonos más adelante. Nosotros somos gentiles, pero hemos sido insertados. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de algunas plantas que son injertadas? Se dice que, por ejemplo, en la actualidad, una planta que antes daba su primer fruto después de 3 años de estar ya frondosa, en la actualidad pues puede darla en el primer año. Es el caso de los mangos, es el caso de los paltos. Antes habría que tener mucho espacio para tener pues estos árboles. Si usted va pues por el lado del norte, donde todavía hay árboles antiguos, va a encontrar que son inmensos árboles, los árboles del mango, por ejemplo, ya que mencioné esto. Sin embargo, si va ahora a algunas plantaciones nuevas, usted va a encontrar que los árboles de mango pues no son, tal vez a la altura máxima es esta columna que está aquí, ¿no? No son muy frondosos, pero se llenan de frutos. Y no dan su primer fruto al tercer año, sino en el primer año de sembrado. En algunas ocasiones, en otros tipos de frutos, están dando hasta 2 veces por año. Entonces la cosa ha cambiado un poco. Y decimos que la mayoría de estos árboles han sido injertados. Hay todavía una naturaleza ahí que ha sido adquirida por el injerto. Es el caso del cristiano. En cierta forma, no hemos nacido en Israel, no somos judíos, somos gentiles, pero somos parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y por lo tanto, debemos considerar este llamado de Santiago como un llamado personal, un llamado para ti.
y un llamado para mí. Ahora, ya el tiempo nos gana y tenemos que correr entonces. ¿Por qué fueron esparcidos? Hemos venido repitiendo que es por causa de la fe en Cristo. Pero para que podamos entender esto y para que nosotros también estemos alerta de esto, hace un rato le estaba diciendo, no es tu asistencia la que hace o glorifica a Dios, es más bien tu convicción, tu fe. Y quiero explicarte esto en este momento. La semana pasada vimos aquí en el primer versículo, la primera frase que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y dijimos que Santiago se está declarando un siervo, un esclavo, una persona que no tiene derecho alguno delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pero cuando dice Dios y del Señor Jesucristo, pues está poniendo al Señor Jesús en el mismo nivel de Dios. En el mismo nivel de Dios. Y la semana pasada vimos varios versículos que hablan de este asunto. Pero quiero explicarte simplemente lo siguiente. Cuando Santiago utiliza el término Señor aquí en español, en su original es Kurios. Kurios o Kyrios es la palabra para hablar del amo, del dueño, del esposo, de Dios. Y lo que está diciendo Santiago aquí, que Jesús es el Kyrios. Jesús es el Señor. En otras palabras, si pudiéramos parafrasearlo de otra manera, diríamos entonces que lo que él está diciendo aquí es que él es siervo de Dios y del divino Jesucristo. Siervo de Dios y del divino Jesucristo. Ahora, esto es la creencia de Santiago. Esta es su convicción. Y era la creencia de la iglesia primitiva. Por eso es que fueron perseguidos. Lea usted el libro de Hechos y va a encontrar que así fue. En otras palabras, decir que Jesús es Señor, es Dios, para los romanos era una ofensa. Para los romanos era una grave ofensa. ¿Por qué para los romanos era una grave ofensa? Porque los romanos creían que César es Dios. Los romanos afirmaban que César es Dios. ¿Se acuerdan por qué se enojó tanto cuando vinieron los magos para decirle al César ahí que venían a adorar al rey de los judíos? Bueno, precisamente por eso, porque para los romanos había solamente el César como Dios. Entonces ahora, la iglesia está afirmando que el Señor Jesús es el Señor. Y desde luego, por esa razón, se hacían merecedores de una persecución. Pero no solamente de los romanos. Para los judíos era algo grave decir que Jesús es Señor. Los judíos no podían soportar que se afirme que Jesús es el Señor. Vea simplemente el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que cada vez que el Señor Jesús mencionaba su igualdad con el Dios Padre, lo van a querer apedrear o matar. En una ocasión, casi al comienzo de su ministerio, lo cercaron de tal manera que dice que lo estaban empujando hacia un vacío para quitarle la vida. Entonces, aquí encontraríamos a un grupo de personas que aman al Señor Jesucristo, pero no les cae bien a los romanos. Un grupo de personas que aman al Señor Jesucristo,
y afirman que Cristo es el Señor, pero no le cae bien a los judíos. Y entonces, ¿qué sucede? La persecución que encontramos pues en el libro de los Hechos. En otras palabras, mi querido hermano en el Señor Jesús, no estoy deseando de que seas perseguido por causa de tu fe. No estoy de ninguna manera deseando que en este país precioso, que disfrutamos de libertad para predicar el Evangelio, de pronto seamos perseguidos por nuestra fe. No, no estoy diciendo eso. Aunque históricamente está comprobado que la iglesia se ha hecho cada vez más fuerte y se ha hecho más grande en los tiempos de persecución, en los tiempos difíciles. Con todo, queremos vivir en un país con libertad. Lo que estoy diciendo, hermanos, es más bien que la estrategia del enemigo ha cambiado mucho. Y ahora, en lugar de simplemente levantar un grupo de personas que buscan tu muerte, hay filosofías, hay ideologías, hay formas satánicas que están destruyendo tu cristianismo, están destruyendo tu testimonio, están destruyendo la imagen que hay en ti del Dios que tú crees. Entonces es importante más bien que nosotros como cristianos estemos atentos a esto y creamos en nosotros una convicción. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Yo soy siervo del Señor. Y no estoy hablando de mi cargo como pastor. Es como persona, yo soy siervo del Señor. Y si el Señor ordena algo, yo le voy a obedecer, aunque de repente la situación se ponga complicada para nosotros. Hace un momento le estaba mencionando de las corrientes que están invadiendo los colegios. Últimamente estuve escuchando a uno de los ministros hablando de estos temas y para ellos pues se va a insistir todavía, se va a persistir en esas cosas. Gracias a Dios pues no han tenido mucho éxito que digamos hasta ahora, pero van a insistir en los colegios. ¿Por qué? Porque si pueden entrar en la mente de tus hijos, de tus pequeños, habrán conseguido mucho. Y los chicos necesitan de un papá, de una mamá, que se siente con ellos para explicarle: hijo, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice Dios. Yo le creo a Dios y anhelo que tú también le creas a Dios. Mi deseo es que tú le creas a Dios. Para concluir, quisiera que volvamos por favor al capítulo 1 del libro de Santiago y vamos a leer una vez más el primer versículo puesto de pie, por favor. Santiago capítulo 1 y solamente el versículo 1. Tal vez estás pasando por un tiempo difícil por causa de tu fe. Tal vez estás siendo por ahí burlado por causa de tu fe. Hasta tal vez has perdido el trabajo por causa de tu fe en estos días. Tal vez estás siendo objeto de burlas por causa de tu fe. Pero aún hemos llegado a ese tiempo de la persecución. Y valdría la pena que nos hagamos la pregunta siguiente: ¿permanezco en las cosas de Dios porque me gusta el ambiente? ¿Permanezco en las cosas de Dios porque saco algún provecho de esa permanencia? ¿Permanezco en las cosas de Dios porque me gusta las amistades que tengo, el círculo de amistades que tengo? ¿O permanezco en las cosas de Dios porque Jesús es mi Señor? Porque te digo que las otras formas son efímeras. En cualquier momento
te van a enojar o te van a asustar y te vas a ir. A no ser que sea Jesús tu Señor. Hay muchos que porque no se les saludó ya no vienen. Hay muchos que porque no se consideró alguna situación que ellos mencionaron por ahí o presentaron como una idea y no se atendió rápidamente, ya no vienen. Qué distinto sería si es que ellos tuvieran a Jesús como su Señor. Te aseguro que seguirían fieles, no a la iglesia, sino al Señor, porque su cristianismo es un cristianismo maduro. Vamos a orar. Voy a pedir por favor que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Hace un momento te mencioné, especialmente a las personas que nos están visitando aquí, que no es porque seas malo, no seas un pervertido ni nada por el estilo, sino porque eres un pecador. Y Dios quiere salvarte. Él ha enviado a Jesucristo a este mundo para ocupar tu lugar en la cruz de Calvario. Tu infierno, Él lo sufrió, para que tú puedas disfrutar de su gloria, pero es tu decisión. Habrá alguien que en esta mañana, levantando su mano, dice: pastor, por favor, ore por mí. Yo quiero aferrarme a esa gracia de Dios. Yo quiero aceptar esa salvación de Dios. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien que levantando su mano para que oremos por él? ¿Sí? Muy bien, ahora quiero dirigirme a los hermanos en Cristo. Hermano, no conozco cada detalle de tu vida, Dios lo conoce. No conozco qué va a pasar en las próximas horas en tu vida, Dios lo conoce. Y eres un Dios de misericordia, que quieres o que está contigo en todo tiempo, aún en los valles de sombra de muerte, para ayudarte. Que tu convicción sea así, que tu cristianismo sea vivido por convicción, a pesar de las situaciones. Padre amado, muchas gracias por tus bondades y gracias por este tiempo. Te alabamos, Dios, por tu palabra y te alabamos por este precioso libro, en el nombre del Señor Jesús. Amén.